Pese al mejoramiento de la recaudación tributaria por los controles del SRI y los incrementos impositivos, la evasión es un componente permanente del sistema de rentas internas. Últimamente, los papeles de Panamá y las delaciones de Odebrecht han permitido detectar nuevos nichos de elusión fiscal. Y es así también como la amnistía tributaria se erige en importante fuente de ingresos en tiempo de crisis. Leonardo Orlando, director general del SRI. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, y a todos los ecuatorianos que nos miran a través de Ecuavisa. El SRI publicó en su página web el listado de 512 empresas y personas naturales consideradas para efectos tributarios como fantasmas o inexistentes, las que han realizado transacciones por 1.830 millones de dólares. ¿Cómo funciona este nicho de evasión? ¿Qué resultados está obteniendo el SRI en la investigación de estas empresas? Es muy importante, Alfredo, para el país que se conozca lo que está ocurriendo con la utilización de empresas fantasmas o de papel. También aquellas personas naturales que se prestan para justificar transacciones inexistentes. Realmente la cifra ha superado los 1.800 millones, ahora tenemos más de 2.100 millones, no sé si podemos mirar este cuadro, donde 18.000 clientes de 512 empresas fantasmas han consumido entre el año 2010 y el año 2016 2.100 millones de dólares en facturas falsas. Y esto ha generado un perjuicio para el Estado, solo de capital, sin incluir intereses, multas o recargos, de 655 millones de dólares, principalmente en el impuesto a la renta y en el impuesto al valor agregado. Adicionalmente, también genera afectación en la participación de los trabajadores en las utilidades. Hasta la presente fecha, esta lucha ha sido permanente en estos 10 años de la utilización de empresas fantasmas, pero el año anterior, en marzo, hicimos la publicación de las primeras 144 empresas y a partir del segundo semestre del año emprendimos en una campaña integral estableciendo la normativa secundaria para dar la seguridad jurídica y tipificar esta trama de fraude como una práctica de planificación fiscal agresiva. Son 307 millones de dólares que en los últimos 14 meses hemos recuperado en favor del fisco y que están ya ratificados incluso en algunos procesos de determinación en sede administrativa y otros han sido ratificados en sede judicial. La lucha es permanente, hemos recuperado alrededor de 1/3 del perjuicio ocasionado al fisco. Esperamos cerrar esta cifra aproximándonos hasta finalizar el año en una recuperación y determinación de tributos cercanos a 500 millones de dólares y vamos a seguir en esta lucha durante los meses siguientes del próximo año. Han sido ya 8.000 contribuyentes los que se han regularizado su situación y todavía nos quedan 10.000 de transacciones menores. Todavía hay algunas de montos importantes que están atendiéndose reclamos administrativos. Ahora, un nicho incuantificable de evasión son las redes de corrupción detectadas desde el extranjero por los papeles de Panamá y las delaciones de Odebrecht, donde hay empresas que se beneficiaron con sobreprecios y utilidades no declaradas, así como funcionarios corruptos que recibieron exentos de impuestos millonarias sumas de dinero. En el caso de Odebrecht se ha verificado por el SRI en una situación preocupante en la función judicial, donde según información de su página web, en los tribunales se ha perdido causas por 35.963.000 dólares y solo se ha ganado 7.500.000 dólares por concepto de impuesto a la renta y en IVA 8.600.000 dólares perdidos y solo 1,5 millones ganado. La situación en la Corte Constitucional es patética, pues todos los casos los ha perdido el SRI. ¿A qué atribuye esta situación? ¿Los contribuyentes siempre tienen la razón o la vía judicial está contaminada? Estimado Alfredo, eso es importante que conozca la ciudadanía, por eso hemos transparentado toda la información del caso Odebrecht y próximamente publicaremos a nivel de grupos económicos también la situación judicial de cada uno de los integrantes de los grupos económicos. Los juicios, como ustedes conocen, son acciones públicas. En este caso es importante destacar que más del 70% de los juicios a nivel de la primera instancia, que son los tribunales contenciosos tributarios, tenemos resultados a favor y en el caso de la Corte Nacional
esa cifra supera el 80%. Lamentablemente en la Corte Constitucional en importantes casos hemos tenido reveses. Coincidentemente en el caso de Odebrecht hemos tenido reveses y nosotros ahora estamos completando los periodos fiscales ante la noticia que se hizo pública en el mes de diciembre. Hemos completado los periodos fiscales pendientes de determinación tributaria e incluso reaperturamos el ejercicio fiscal 2012 para analizar nuevas tramas en base a la facultad que tenemos legal de hacer procesos de auditoría e incluso de redeterminación. En ese contexto queda al juzgamiento de la sociedad cuál es el uso y a veces el abuso que hacen ciertos contribuyentes de recursos incluso constitucionales en una y dos y hasta quieren ir a la Corte Constitucional hasta una tercera instancia. Nosotros creemos que eso debe ser motivo de un profundo debate y probablemente de una reforma para que no se dilate el pago de los impuestos a través de esta estrategia de fraude procesal, de deslealtad procesal, queriendo convertir a los tribunales de la República, incluso a la Corte Constitucional, en un verdadero carrusel de la justicia. Nosotros, pero hay una cosa por muy eso importante, Leonardo, en la década ganada por la Revolución, la ley del SRI se reformó prácticamente todos los años. Este problema de evasión y el deficiente funcionamiento de la vía judicial es viejo, no es nuevo. Para mejorar el sistema, no para que el SRI gane la mayoría de los juicios, sino para que exista justicia. ¿Qué cambios propondría usted al sistema judicial para mejorarlo? Porque nunca se lo hizo durante la década. No, hay una importante reforma. Los juicios que tenían hasta hace poco un promedio de 7 años, hoy con el Código Orgánico General de Procesos, tienen un tiempo promedio que va entre los 2 y los 3 meses. Lamentablemente eso aplica solo para los juicios a partir del segundo semestre del año anterior. Nosotros hemos o sea que es pedido muy respetuosamente. La reforma es del Código Orgánico General de Procesos, está vigente desde el segundo semestre, hubo un periodo de transición desde el segundo semestre del año anterior. Pero era importante, se tuvo importantes reformas en el Código Orgánico Integral de Procesos, que ya no requiere, por ejemplo, la procedibilidad de las determinaciones tributarias para procesar a un contribuyente por fraude tributario. Eso fue en el 2014. En el 2016 entra en vigencia el Código Orgánico General de Procesos. También ha habido reformas, por ejemplo, en el 2014 con motivo del Código Orgánico Monetario, la expedición del Código Orgánico Monetario. Uno de los fraudes procesales era impugnar títulos de crédito sobre cosas que ya estaban juzgadas en su fondo, en los tribunales más altos, incluso la Corte Nacional. Se han ido tomando medidas para reformar el sistema procesal ecuatoriano, pero tenemos un tema histórico de carga acumulada de juicios que esperamos que con este sistema oral procesal, que es mucho más expedito, la Corte Nacional ha establecido una estrategia para tener 2 grupos de trabajo, uno para atender lo permanente, lo corriente de aquí en adelante con el Código Orgánico General de Procesos y otro grupo especial de número de jueces significativos para atender las causas represadas. Por eso esperamos hasta finalizar el año y el siguiente que nos podamos ya nivelar con juicios que incluso datan de los primeros años de la década del 2000 que todavía se están ventilando ante la justicia. El Centro de Estudios Fiscales del SRI presenta la nota de reflexión titulada Lucha contra los paraísos fiscales, una mirada crítica en la que se exponen las implicaciones económicas y sociales de este tipo de acciones que buscan evadir impuestos. El presidente Lenín Moreno, entre las medidas económicas que ha anunciado está el retorno de capitales mediante incentivos tributarios. ¿Se busca atraer estos capitales residentes en paraísos fiscales y con qué incentivos? Bueno, básicamente estamos en un contexto de diálogo dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. El Ministerio de Comercio Exterior, presidido por el ingeniero Pablo Campana, está estudiando un proyecto, ha conversado con el sector empresarial, se ha manifestado esta propuesta. Nosotros esperamos en los próximos días analizarlo en conjunto, tanto con el frente productivo como con el frente económico, para analizar cuál es la mejor estrategia para el retorno de capitales, bajo el principio de la transparencia fiscal. Una forma muy eficaz, Alfredo, usted algo señalaba al respecto de la lucha contra la corrupción, tanto en el sector público y privado, es combatir
la forma más eficaz para nosotros es tener una estrategia de combatir decididamente la evasión tributaria, el contrabando, el lavado de activos, el testaferrismo y el ocultamiento de la riqueza en los paraísos fiscales. Por eso yo tengo una posición como ciudadano, como representante de la Administración Tributaria radical y que coincide con lo que expusieron 300 economistas muy importantes a nivel internacional el año anterior, de que no hay razón ni ética, ni jurídica, ni económica para que sigan existiendo los paraísos fiscales. Por eso hemos tomado medidas para tener acceso a la información, incluso de estos regímenes considerados paraísos fiscales, a través de la suscripción del Ecuador del acuerdo del Foro Global de Intercambio de Información, donde vamos a tener en los próximos meses acceso a la información de manera automática de los movimientos, cuentas y de empresas de ecuatorianos residentes en el exterior. Yo quiero también hacer énfasis en la trama de las empresas fantasmas, porque es muy importante y debe hacerse notar a la sociedad. Es importante que la publicación del Servicio de Rentas Internas sea utilizada por los medios, por los analistas económicos, por estudiantes, por la sociedad en general. Se está utilizando a personas humildes que viven en casas como estos, en los sectores urbanos marginales, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde supuestamente se han vendido en una de estas humildes viviendas 8,5 millones de dólares, en un terreno baldío 9,5 millones de dólares, y así por el estilo. Es lamentable que se abuse del desconocimiento y de la pobreza de personas humildes, suplantándole en algunos casos la identidad o quizás por la necesidad, por el pago de un monto pequeño de dinero, se les haga firmar papeles en blanco y de ahí en adelante se constituyan empresas y se comiencen a emitir facturas falsas. Ahora, esa trama... Para cerrar, Leonardo, analistas económicos críticos del gobierno señalan que los ingresos tributarios previstos en la proforma están inflados. Ahora, dados los excelentes resultados obtenidos con amnistías anteriores, ¿se viene una amnistía para cuadrar cifras de recaudación? En el caso de la recaudación del 2017, que está en la proforma, los 14.760 millones están compuestos de dos rubros. 13.170 millones corresponden a los impuestos administrados por el SRI y alrededor de 1.500 millones corresponden a los ingresos arancelarios, incluso el tramo de salvaguardias que se cobró durante los primeros 5 meses de este año. Así que las cifras son consistentes. Hemos recaudado alrededor de 8.000 millones de dólares en los primeros 7 meses, y en los siguientes 5 meses tendríamos que recaudar un promedio de algo más de 1.000 millones de dólares mensuales, que viendo las cifras de crecimiento interanual que hemos tenido en el último mes, en los últimos 4 meses hemos tenido crecimientos superiores al 12%, y en el periodo de enero a julio hemos tenido un crecimiento del 11%, creemos que vamos a tener la cifra en el presupuesto del 2017, que son 13.170 millones de dólares netos por el SRI, van a ser ingresados al presupuesto sin ningún tipo de problemas. Leonardo Rolando, director general del SRI, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Lourdes Iván.